y tenemos la alegría hoy, estaba escuchando fuera de micrófono mientras nos daba el comprendido el licenciado Fernando Villegas, al legislador, el ingeniero Javier Jurado Bedrán. ¡Qué alegría! La Tigresa puede también levantar una medalla. Ya tiene asegurada la de plata a Ecuador, porque está en la final. Está muy, pero muy potente. El representante del deporte ecuatoriano tiene que someterse a la final. Bienvenido, asambleísta. Es un compromiso, el deporte también. ADN. Asambleísta de ADN o independiente. ADN. Bienvenido a Radio Morena. Qué gusto, Roberto, saludos cordiales. Qué gusto tenerlo a Luchito Almeida aquí en la radio. Para mí es un honor siempre visitar Morena y en efecto hoy día con felicidad que nuestra Tigresa se va a llevar el oro. No la plata, no es que tiene asegurada, ella tiene asegurada el oro. Conozco desde sus inicios. Cuéntenos. ¿Cómo la ayudaste? ¿Cómo la ayudaste tú? Cuéntanos. Porque tengo entendido que ustedes la descubrieron primero. No, la fue? descubrió un gran amigo mío, viceprefecto de Los Ríos, cariñosamente le decimos el Negro Hurtado, cuando era presidente de la Federación Deportiva de Los Ríos. Ya se hablaba de esta niña, había ganado en Rusia, un talento impresionante. En algo pudimos contribuir porque el negro siempre andaba haciendo vaca. Creo que hoy a la gente, hoy el Ecuador tiene en las manos a una de las deportistas más talentosas. Esto es nato. Los que han apostado a la niñez y a la juventud están teniendo frutos. Este es un tema nato. Aquí no es que uno tiene que asumir el rol, que la descubrí, que por mí está ahí. No. Ella está ahí por ella. Oiga, pero Javier, pero a mí ahí me acuerdo yo cuando el presidente Febres Cordero, no teníamos plata como país, el país estaba muy pobre en aquel entonces, era en sucres. Pero el presidente Febres Cordero les daba villas, viviendas a los grandes triunfadores. He escuchado ahora que el presidente le va a dar un monto, ya lo ha dicho, pero hasta tanto, mire, el sacrificio es de ellos, porque el Estado en sí no los ha ayudado. No les ha ayudado en alimentación, entre amigos sí, una contribución para que puedan irse de viaje, alguna cosa, pero el diario... Quien se encarga de los deportistas de élite ya no es del Ministerio de Deportes, sí, es del Comité Olímpico. Entonces, ahí hay que diferenciar entre el presupuesto del Comité Olímpico y el presupuesto del Ministerio de Deportes. Ecuador es uno de los pocos países que paga premio económico a sus deportistas. Yo creo que es nada, la verdad. El premio ecuatoriano está dentro de los premios más altos en Olimpiadas, es $100,000. Para mí sigue siendo poco porque ellos hacen muchísimo, nos llenan de alegría, nos levantan en la mañana con entusiasmo y nos ponen a soñar, pues. Nos ponen a soñar en un país mejor. Ellos hacen un esfuerzo. Yo tengo la gracia también de ser deportista, la dicha de ser deportista. Compito todavía, no soy Michael Jordan, pero juego NBA todavía. Y es un mérito, yo creo que es un mérito grande llegar a un mundial. Yo compito mundiales de jiu-jitsu. Llegar a un mundial es algo que no tiene explicación, es una sensación inmensa. Vea, la memoria que señala el abogado Almeida me lleva, le dije temprano a Víctor Hugo porque lo conoce desde muy joven. En el 88 tuvimos por pelito de ganar la primera medalla olímpica. ¿Saben con quién? Con el boxeador, Segundo Mercado. Víctor Hugo lo recuerda muy bien. Le ofrecieron de todo. Sí. Y aquí anda el hombre en la cobienda, dando charlas. Sí, es una pena. El profe Segundo y el profe Kleiner Mercado son glorias, sí. Creo que... Ya, pero estamos en otras lanas ahora. De todas maneras el país está en otras lanas. Sí, estamos en crisis, pero hay mejoras en este momento. Ha mejorado muchísimo. Qué bueno que usted como deportista. ¿Qué criterio, qué concepto tiene usted? Sabemos que es el Comité Olímpico, pero la atención que da los anteriores ministros en los regímenes anteriores y en el actual, el Ministerio de Deporte para los deportistas, porque yo vengo de una ciudad donde los deportistas son relegados con sus propios esfuerzos, van allí al estadio Folke Anderson a hacer actividades, muchas son madres y no tienen ni cómo llevar el pan a la casa, ni la Federación Deportiva de Esmeraldas, ni el Ministerio de Deporte le dan ayuda. Muchos incluso no están ni afiliados a la Seguridad Social. Sí, ese es un tema que nos tiene que preocupar. Claro, fortalecer las políticas públicas en materia deportiva contribuye muchísimo con el crecimiento del Estado.
y es un tema que se alinea mucho al tema de inseguridad que hoy día el país vive. Entonces yo creo que el ministro Gushmer está haciendo los esfuerzos. Hay que ir acomodando las cuentas públicas. Hoy en el Ecuador un problema de cuentas públicas. Resolver las cuentas públicas no lleva 6 meses, no lleva 8 meses, lleva más tiempo. Y eso todavía los políticos de la oposición no quieren entender. Hay que hacer una verdadera reestructuración de las cuentas públicas y que esos recursos que estamos hoy, que dejaron mal utilizados los anteriores gobiernos, se le permita hoy a este gobierno acomodar y promoverse para el futuro, no para generar políticas públicas de gobierno, sino generar políticas públicas de Estado, porque ese es el problema en el Ecuador, que solo existen políticas públicas de gobierno. Se va el gobierno, cambia la política. No. Es como cuando solo se habla del fútbol y no de las demás disciplinas. Sí, y hay que hablar de todo en el orden económico. Es que nadie, mire, ese es un tema momentáneo. Cuando estos chicos ganan medallas, todo el mundo dice, no hablemos del fútbol. Sí, pero el fútbol también es un deporte que nos da alegría. Y les digo, hoy la selección del Ecuador está jugando a 2 toques, están volando esos niños Caicedo, Moisés Caicedo, Kendry Páez, Pacho, están jugando en los mejores equipos de Europa, son los jugadores más caros, y eso nos da también alegría a los ecuatorianos. El fútbol es un deporte importante. Yo también podría decir, sí, pero ¿por qué no le paran bola al Brazilian Jiu-Jitsu? Yo también podría decir eso, que es más, la Federación de Brazilian Jiu-Jitsu ya está casi que cierra, pero vamos a revivirla y vamos a trabajar porque el deporte en el Ecuador sea no solamente lograr medallas, sino que los niños salgan de un problema social, que es la delincuencia. De la parte económica. Hay muchos políticos, hay muchas personas que critican al actual gobierno por el tema de inseguridad, que es un fracaso el Plan Fénix. Acabamos de dialogar con un precandidato a la presidencia de la República y señala que si él llegase a ser gobierno, hay que profundizar en el tema inseguridad. Lo primordial, inseguridad, 4 años, creo que son más que 7 meses. ¿Cómo entender entonces que los que critican el tema de inseguridad que aplica el gobierno del señor Noboa, hoy hablan que tiene que profundizar por lo menos 4 años y de allí la recuperación económica como hace el presidente de El Salvador? Recuerda que a los 5 años el señor Bukele se dedicó a combatir la inseguridad y ahora que fue reelecto habla de la parte económica de ese país. Pero eso es lo lógico. A ver, primero Daniel Noboa, el presidente de los ecuatorianos, pasa por un gobierno transitorio, pues, y hay que entenderlo así. Con cuentas públicas desordenadas. Primero se ordenan las cuentas públicas para poder distribuir bien el dinero, para poder llegar a los sectores que más necesitan. Haces las acciones de seguridad. Hemos desplegado desde la Asamblea Nacional, con Luis tuvimos la suerte de aprobar varias leyes. Y más que todo en materia de seguridad, una, que yo me siento contento, me siento feliz, creo que he contribuido con mi patria. Ley de uso legítimo de la fuerza para la policía, el Ejército Nacional y los agentes de seguridad penitenciaria. Cuando veo a los policías entrenando 12,000, 13,000, 14,000 tiros por entrenamiento, me siento feliz. Me siento complacido de haber servido al país. Es un artículo que lo redactó este servidor. Y que contribuye con el entrenamiento de la Policía Nacional y que contribuye con la cooperación de la institución para el apoyo psicológico postraumático. ¿O qué creen que para los policías, para los militares que están en los operativos es fácil regresar a sus casas y no tener un apoyo de la Policía Nacional? La cooperación legal en materia de uso progresivo de la fuerza. Es de ahí donde los asambleístas hemos cumplido con un rol y debemos de decir, sí, cumplimos con nuestro país. Y había gente que se oponía. Y yo con mucha jocosidad siempre lo digo, me decían hasta chapa camuflado. Pero no importa, porque he hecho las cosas bien. Y en este sentido también, hoy hay gente que tiene la capacidad y que está haciendo las cosas bien. La ministra Palencia, el ministro Lofredo, están poniéndole el pecho a las balas, están frenteando. Pero no nos enfrentamos a una economía racional. Ese es el problema que no terminamos de entender los políticos muchas veces. Nos enfrentamos a una economía irracional de los grupos de delincuencia organizada, que ya no se llaman grupos de delincuencia, se llaman terroristas, narcoterroristas. Y ya ni siquiera sabemos qué nombre ponerles porque todos los días avanzan más. Javier, pero el presidente de la República entró como un hombre inteligente, pacifista, que todo lo escuchaba. Pacífico, pero no pacifista. Cuando entró al gobierno comenzó a identificar el problema y
Le metió Miren, espuelas al caballo para el problema de la inseguridad. En planificación, ha encontrado inclusive armas que recién acaban de llegar, vehículos que estaban guardados allí nuevecitos, lo está poniendo en vigencia. Sí, es durísimo esto, es muy duro porque es una guerra total en este momento del Estado contra este tipo de delincuencia. Pero el presidente de la República ya tiene algo de experiencia, 4, 5, 6 meses, 7 meses, allá está montándose en el potro, como decimos nosotros los caballistas. Ya lo fue domando. Ya lo fue domando. Ya le descosquilló. Ahora, ¿qué más va a hacer el presidente de la República? Porque la gente sigue diciendo que está creciendo el secuestro. La gente sigue diciendo, y es verdad, me consta, en las vacunas, Quevedo está desolado, Vince está desolado, todos los cantones, los campos agrícolas están desolados. Oiga, y eso no puede ser. Claro. Y no solamente allá, nuestros suburbios, las partes céntricas, las casas se están vendiendo. O sea, la gente ya no quiere, porque la gente quiere trabajar en paz. ¿Qué va a hacer ahora el gobierno? Que espero que lo esté haciendo y que le meta más caballaje, porque esto es y duro. lo está haciendo. Y eso quiero que le explique a la gente, ¿no? Y se demuestra en cada operativo y cómo se va reduciendo índices de inseguridad en zonas que eran altamente inseguras. La provincia de Esmeralda ha reducido los índices de inseguridad. Por otro lado, tenemos, y aquí conoce el maestro del tema, por otro lado también tenemos lugares donde eran extremadamente inseguros y se ha reducido. Y hay lugares que si bien es cierto, la inseguridad se mantiene, es porque los grupos de delincuencia organizada también traslocan y hacen movimientos, están organizados, tienen presupuesto. Hablemos del presupuesto de los grupos de delincuencia organizada, sobrepasan, no es incontable. El Ecuador tiene un presupuesto de máximo 8.000 millones de dólares para lucha contra la inseguridad. 8.000 millones de dólares. De un presupuesto de 32.000 millones. Miren, la delincuencia organizada es ilimitada. Es como tener una tarjeta ilimitada que le permite crecer. Entonces, cuando te hablan de las cifras de los grupos de delincuencia organizada, te asustas. Y ahí te comienzas a dar cuenta que tienes que unirte a luchar contra la inseguridad y no ser una piedra de tropiezo. Cuando tú muy posiblemente estés en contra de un gobierno, pero tienes en tus manos una ley que va a servir para contribuir con el país, que va a mejorar los entornos de seguridad para tus mandantes, y te opones, me das dos mensajes: o que estás a favor de ellos, o que realmente no quieres a tu país. Y en ese sentido hoy quiero hablar de algo. Ayer, el día de ayer, interpuse una denuncia, una noticia criminis contra el asambleísta Leonardo Bayrezueta por divulgar información reservada del Estado. ¿De qué tipo? Información reservada, para comentarles, el 31 de julio la Asamblea Nacional convocó a los ministros de la Cartera de Estado en materia de seguridad, además de la canciller Gabriela Sonnerfield, que también tiene que rendir cuentas. Es así como dice la ley de seguridad pública y del Estado, la ley de la función legislativa, donde es clarísima que la información pública no se podrá revelar sin el levantamiento de la misma, artículo 24 de la ley de seguridad pública del Estado. Y es ahí donde juega un papel preponderante de lo que hacemos los legisladores. La investidura que nos dio el Estado ecuatoriano a través de los votos no nos permite, pues, divulgar este tipo de información que ponen en riesgo no a la cartera de Estado de la ministra Palencia, no a la cartera de Estado del ministro Giancarlo Lofredo. No es así. Pone en riesgo la seguridad pública y del Estado, de los ecuatorianos, de quienes hoy día son víctimas de la delincuencia organizada, y contra la que se está luchando desde la Asamblea Nacional y contra la que está haciendo todo el gobierno nacional para ir solventando los problemas que ha arrastrado la falta de políticas públicas en materia de seguridad de los anteriores gobiernos. Nosotros preguntamos en emoción, ingeniero Jurado. Javier, sí. Nosotros preguntamos en emoción porque somos catalizadores de una reclamación popular. La gente llama, pide, exige, y en definitiva el medio de comunicación es para comunicar. Entonces, cuando nosotros le preguntamos, no es porque nosotros estamos en contra o a favor. No, está bien. De ninguna manera. Le preguntamos para que usted nos diga qué nomás están haciendo. Por ejemplo, hoy día un exministro le hemos preguntado otra cosa. Aparentemente mucha gente dice que fue exitoso en el combate a los crímenes, al grupo de crímenes organizados, pero
Hoy estamos en otro tiempo. Es otro modelo. En otro momento. Y es otro modelo. Y es otro modelo. Entonces, allí lo que queremos es que ustedes como funcionarios y el gobierno central haga conocer qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer en materia general, porque tampoco vamos a entrar en de detalles. Cuando uno conoce las cosas, sabe tres factores fundamentales. La primera, la utilización de las armas de los grupos de delincuencia organizada. Hasta el 2017 en el Ecuador, el arma más utilizada por la delincuencia es el arma de fabricación nacional, que se manufacturaba artesanalmente en la provincia de Bolívar, exactamente en Chimbo. Ese era el arma. Los armeros. Los armeros artesanales, que bajo decreto ejecutivo del presidente Correa se eliminó la fabricación de armas nacionales, cosa que estaba bien, porque reducías armas que no tenían trazabilidad y que muy posiblemente eran la causa mayor del delito. ¿Pero qué alternativa le dio a esos artesanos? Bueno, no andemos mucho en ese tema, pero sí quiero andar en el tema de seguridad. ¿Qué armas tienen hoy los grupos de delincuencia organizada? Tienen fusiles modernísimos. Mire, en el gobierno del presidente... Que recién la fuerza pública nuestra, el presidente la ha entregado ayer. Exacto. Los grupos de delincuencia organizada mutaron a nivel mundial, y Ecuador es un país que fue muy permeable para el crimen organizado, y así se reconoce. Usted y yo que somos de los clubes de tiro, usted y yo sabemos que las armas que han tenido los tienen antes inclusive que nuestras Fuerzas Armadas. Exacto. Recién el presidente entregó 1.872 fusiles modernísimos. Sí, 5.56, fusiles con 7.62, 308 para precisión. Entonces aquí es donde juegas roles fundamentales. Sí, las políticas públicas que aplicaste en ese momento no las puedes aplicar hoy. No. Proteccionistas con la delincuencia organizada. No puede ser proteccionista con la delincuencia organizada. Si el Ecuador se tiene que ir por la punitividad, y es uno de los temas que más se ha discutido y que se discute, pero hay que acomodar varios factores. El primero, el sistema de rehabilitación social. Tú ves los resultados que tiene el gobierno de Daniel Noboa y mira, están haciendo un mejoramiento del contrato de comida, sí, que era un problema. Más allá de los dos entes, del ente privado, yo no quiero mencionar ese tema, pero sí voy a decir dos cosas fundamentales. ¿Ha habido masacres en las cárceles? No, ya no hay. No hay. No existe. En el gobierno de Lazo. En el gobierno de Lazo y de Moreno existieron varias masacres. ¿El sistema penitenciario ecuatoriano se destruyó? Sí, y yo tengo que reconocer, por supuesto que se destruyó. Rompieron los inhibidores de señal, bajaron el sistema de videovigilancia, rompieron la autorización en la cárcel del Turi, destruyeron el centro de salud. Pero ¿por qué los dos gobiernos anteriores no lo reconstruyeron en 6 años y medio? Es aquí donde se está haciendo un nuevo modelo de gestión penitenciaria con mayor alcance y con mayor rehabilitación social. Aquí el problema no solamente es cuántas personas encierras, cuántas personas numéricamente encierras. Pero la gente toma platita en el bolsillo. Exacto. Entonces, aquí juegan factores predominantes. Primera, proteger al Estado. Y los legisladores de este país, con la investidura que tenemos, no podemos poner en riesgo a nuestro propio Estado. El Estado no puede quedar desnudo ante la posición de un legislador que revele información de carácter reservado. Está bien. Y con mucha experiencia. Y ahí juegan otros papeles fundamentales. ¿Qué hacemos del resto de asambleístas? Javier, generamos leyes. Javier, el presidente en su lucha ha hecho algunas cosas importantes. Una encuesta que ha sacado Comunicaliza lo pone al presidente de la República primero en las encuestas. A Daniel Noboa con el 33.2%, ahora ya la miden con Luisa González que tiene el 22.4%, aquí está exactamente, Leonidas Giza con el 3.77%, José Serrano con el 2.72%, allí va a haber supuestamente una unidad entre el partido 1, 18 y el 17, que es otra cosa. Pero en todo caso, ¿a qué se debe este apoyo que de una u otra manera lo mantiene el presidente de la República en plena crisis económica? Porque la crisis económica existe ocasionada por todas estas situaciones, no por el presidente, sino por los factores exógenos, ahí sí la palabra exógenos, que han destruido o destruyen el país. Pero el presidente está a la cabeza de esta encuesta. ¿A qué se debe? ¿Qué más hay que hacer para que esto vaya mejor? Primero que el pueblo ecuatoriano
ve que las acciones realizadas son para contribuir y mejorar con la seguridad. Eso es lo primero. El pueblo ecuatoriano entiende a qué dimensión está la delincuencia organizada. Los que no han entendido son muchos políticos que hoy están en contra del presidente, pero ese es otro factor. Aquí juegan papeles preponderantes. Generación de políticas públicas que sean a largo plazo. La gente ve que se quiere solucionar el problema y que se está solucionando el problema y entiende que este es un gobierno transitorio, que solo va a durar 1 año y medio, pero que tiene la posibilidad, y hoy por eso está primero Daniel en las encuestas, con un porcentaje elevado en un país que políticamente ha venido de mal en peor. Y eso tú lo vas a poder incluso corroborar, Luchito, porque nosotros estuvimos en la asamblea anterior, que era un verdadero desastre. Y el gobierno del expresidente Lazo realmente un desastre. Pero hoy hay un grupo de ministros comprometidos, de ministros jóvenes, de ministros con experiencia, y hay una ministra que se está jugando el todo por el todo. Y aquí hay que decirlo. La ministra Palencia se está jugando el todo por el todo. Yo aún cuando estuve en otra vereda reconocí en ella una mujer que tenía la entera capacidad. Y se lo dije en varias instancias. Y se lo he dicho. Y también le he dicho, cuando no se están haciendo las cosas bien, que no se están haciendo las cosas bien. Porque hay marcas, no una posición política, marca de una posición para sacar a tu país adelante. Y en ese sentido también he pedido el apoyo a varias unidades de la Policía Nacional para que puedan fortalecerse y puedan luchar contra el crimen organizado. Y también he pedido al ministro Lofredo el apoyo para el ejército ecuatoriano. Pero también tienes que contribuir como legislador, porque no te puedes quedar sentado diciéndole, usted hace las cosas mal, usted hace las cosas mal. Entregan información reservada que pone en riesgo a la seguridad pública del Estado. Se salva la señora canciller del juicio político, pero no la ministra del Interior. Se ha ratificado su inocencia. Ya, por eso. Y la ministra del Interior, porque dos juicios. Le vamos a ratificar la inocencia y vamos a hacer un grupo de apoyo para permitir que la ministra Palencia se pueda defender en derecho y que además se dejen de hacer juicios políticos. Oiga, pero se dejen que solo hacen perder el tiempo a los ministros. Que a mí me gusta proteger al más débil, pero la señora Sommerfeld, que yo le digo la matrona, y no, es una dama. No la matrona y no es mal, como yo sí, en algún momento le puse a Don Villa, y él creyó que yo lo estaba insultando y al último me terminó agradeciendo. La matrona, porque esta señora de todas maneras es una señora muy culta, muy vinculada, de grandes negocios empresariales, conozco su familia, aunque no soy su amigo, pero ¿cómo es que me van dejando votado a la ministra Palencia y a ella sí la van a salvar? O sea, la van a salvar a la Sommerfeld y no la pueden salvar a la señora Palencia. Aquí no se trata es que de no hay los votos, no hay los votos es que vamos a demostrar, y la ministra Palencia va a demostrar que primeramente esto es un juicio político con datos espurios. Ese es el problema, que este es un juicio, los juicios políticos no se pueden armar con datos espurios. El caso de la ministra Sommerfeld daba risa el juicio político, o sea, perdón, pero daba risa, o sea, era un juicio de risa, con una ponente que solo quería... Claro que la señora Palencia es una mujer inteligentísima. Es una mujer brillante, bueno. Es una mujer brillante, y que va a tener el apoyo no solamente... Ustedes se la van a jugar fuertemente, así, no así como por la señora Sommerfeld, a ella, inclusive ella más, porque Palencia es la que pelea el día a día. Por supuesto, y no solamente es que aquí sea inocente, es que el pueblo ecuatoriano ratifica el estado de inocencia de la ministra Palencia en un juicio político que tiene datos espurios, porque no se ha podido comprobar. Miren, se bajaron los juicios políticos de los ministros del presidente Lazo, que eran ministros, yo le puedo decir, oiga, eso sí daban pena. Y hoy día, por temas políticos, porque esto es electoral, estos juicios políticos son no juicios políticos, son juicios electorales, son juicios de valor contra las personas, porque se levantaban juicios de valor contra la ministra Sommerfeld, que me parece un error, porque aquí no se pueden levantar juicios de valor. Los asambleístas de este país tenemos que aprender algo, que tenemos que contribuir para que este país crezca, no ser una piedra de tropiezo. Hay mucha gente en la Asamblea Nacional que se queda sentada en el problema. Yo no me he quedado sentado en el problema, es por eso que el día martes vamos a aprobar la ley de armas, que usted también fue parte contribuyente
de esa ley que va a superar problemas estructurales del país. ¿A quiénes se opongan? Se van a oponer. Pero los que estamos del lado del bien, del Estado ecuatoriano, de que el Ecuador crezca, de un nuevo Ecuador, van a apoyar ese proyecto. Vamos hasta contra nuestros propios bloques por esa sí, ley. En la ley del uso legítimo. Pero va a salir. Ahí, y había que pararse y explicar y decirles, miren, esta ley va a superar este problema. Y hoy día vemos con felicidad a los policías entrenando, cosa que no se hacía antes, que era prohibido. Parte de todo ese plan que aunque no lo escribió en el plan que ingresó al Consejo Electoral, el presidente Noboa, ahí está el plan Fénix. Hay quienes no ven nada, según ellos, pero aquí está lo que acaba de decir el asambleísta Javier Jurado Bedrán, debo decirlo también, miembro ahora de la bancada ADN. Gracias por venir a Radio Morena. Gracias a ustedes, un saludo, siempre soy feliz de venir a Morena. El verdadero espacio de debate está aquí, ¿no? Aquí Radio Morena le escuchan hasta debajo de las piedras, dijo hasta los pescados escuchan. Es que la gente sabe que defendemos al pueblo. Claro, lo hacemos con buena intención. Altamar, sale a pescar 680M Radio Morena. 640. 8:10, nos vamos a una pausa y volvemos con más de Morena Noticias en esta su primera emisión.